Vamos a partir puntuales. Como ustedes pueden ver, estamos grabando la sesión. A nombre de ProChile y de la misión de Chile ante la Unión Europea, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Hace un año, ProChile, y con el apoyo de diversas embajadas en Europa, lanzó el programa ProChile GlobalX, que es una plataforma de servicios que busca apoyar a startups y scale-ups chilenas a acelerar sus procesos de expansión en Europa. Comenzamos este programa por el inicio, podríamos decir, tratando de entender cuáles eran los principales desafíos que las empresas chilenas estaban enfrentando a la hora de escalar Europa. Y gracias a un estudio que realizamos el año pasado junto a Endeavor, logramos detectar que el 51% de las empresas que estábamos apoyando a través de este programa no tenían identificadas las certificaciones necesarias para operar en la Unión Europea y que 42% de ellas no cumplía o no sabía si cumplía con el Reglamento General de Protección de Datos, o también conocido como GDPR, por sus siglas en inglés Global Data Protection Policy. Es por esto que para nosotros es tan importante y estamos tan felices de contar con el apoyo hoy día de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea hoy, para que ustedes puedan conocer de primera fuente qué comprende el GDPR, por qué es importante a la hora de escalar internacionalmente tu empresa y cómo cumplir con este reglamento. La Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea es responsable dentro de la Comisión Europea de las competencias de materia de justicia, de derechos de los consumidores y de igualdad de género. En materia de justicia y derechos fundamentales está a cargo de las políticas para garantizar el respeto al Estado de Derecho y a la construcción de un espacio de justicia dentro de la Unión Europea que facilite a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y permita a las empresas aprovechar plenamente las ventajas de este mercado único. Una de estas políticas es la protección de datos, que incluye normas comunes en la Unión Europea para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos cuando estos son tratados dentro y fuera del territorio. Estamos seguros que más información siempre permite tomar mejores decisiones y es por eso que, sin alargarme más, les quiero presentar al señor Manuel García Sánchez, quien se desempeña como oficial de políticas en la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, en la unidad que se ocupa de los flujos internacionales de datos y la protección de datos. Es responsable de las cuestiones relativas al tratamiento de datos en el área de cumplimiento de la ley, en particular en relación con la cooperación policial y judicial, así como los asuntos relativos a América Latina. Antes de incorporarse a la Comisión Europea, trabajó en diversas instituciones gubernamentales españolas, incluyendo el Ministerio del Interior y la Agencia Española de Protección de Datos, así que ¿quién mejor para contarnos un poco más de esta política de protección de datos que sabemos es sumamente relevante para todos quienes están intentando escalar internacionalmente sus negocios? Luego de esta presentación vamos a tener un espacio de Q&A, así que pueden ir dejando sus preguntas en el chat desde ya y las vamos a ir revisando una vez que Manuel termine con su presentación. Manuel, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que la información que vas a compartir va a ser de tremendo valor para las empresas que ya se están sumando, así que por favor el escenario ahora es tuyo. Muchísimas gracias de parte de ProChile y por supuesto de la misión. Estás en silencio, Manuel. Ajá. Bueno, una cosa, buenos días a todos los que nos escuchan desde Chile, buenas tardes a los compañeros que nos escuchan también desde Bruselas, desde la misión. Como han podido ustedes comprobar, estamos en plena innovación digital, pero todavía el factor humano es importante, así que, como ocurre muy a menudo, pues he empezado a hablar sin activar primero el micrófono, por lo cual ruego me disculpen. Yo creo que este es un momento muy interesante para una presentación como la que vamos a hacer ahora. O sea, no solo bueno, por el tema que nos trae y por el desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos en la Unión Europea, pero también si lo vemos desde una perspectiva chilena. Ahora mismo, y digo porque, por ejemplo, ayer hubo una reunión en la Comisión Constitucional del Congreso al respecto, se está discutiendo la reforma de la Ley de Protección de Datos de Chile, está en su estado de segunda lectura constitucional. Y ahora, bueno, pues vamos a ver a lo largo de la presentación cuáles son un poco las identidades o las equivalencias entre la normativa europea y esa normativa que se está gestando ahora mismo en Chile, que probablemente una vez finalizada constituya una de las más modernas de América Latina
y que desde luego va a tener también impacto en sus negocios, y no solo en eso, sino probablemente en una mejora de los intercambios de datos, de la relación en ese ámbito entre la Unión Europea y Chile en el futuro. Si podéis activar la presentación, compartir. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de él, o vamos a hablar a lo largo de la presentación del Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos, que como todos ustedes saben, bueno, fue culminado, aprobado en el año 2016 y que entró en vigor en el 2018, es un poco la respuesta de la Unión Europea a la necesidad de equilibrar el respeto al derecho fundamental a la protección de datos como tal derecho fundamental reconocido en la normativa europea y las necesidades derivadas del desarrollo tecnológico y bueno, de la nueva sociedad en la que vivimos, esa sociedad de la información global en la que todos nos desempeñamos últimamente, o al menos lo intentamos. Y como resultado de un largo proceso, que empezó prácticamente en el año 2012 hasta el año 2016, hubo intensas discusiones, una evolución a la hora de desarrollar cuál podría ser la normativa de protección de datos que, sobre la base de servir para el fomento del mercado interior, para garantizar el libre flujo de datos en la Unión Europea y desde la Unión Europea hacia otros países, contribuyera además pues, a la protección efectiva del derecho fundamental a la protección de datos, que por cierto es un derecho fundamental también en Chile. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios generales que informan el Reglamento General de Protección de Datos? En primer lugar, la necesidad de dar a las personas el control de sus datos, de empoderar a las personas y intentar que el principio de autodeterminación informativa, en el sentido de que los datos de los usuarios estén bajo la tutela y el control de los usuarios, pues ese principio sea una realidad. Por tanto, el reglamento incorpora una serie de utilidades, por ejemplo, una mejora del consentimiento, cómo se expresa el consentimiento para el tratamiento de datos, más información, más y mejores derechos, cómo ejercer derechos, nuevos derechos en relación, por ejemplo, con las decisiones automatizadas. Muchas de las tareas que se realizan hoy en día en empresas tecnológicas y no solo tecnológicas incluyen, por ejemplo, la utilización de algoritmos. Por tanto, cómo las personas pueden ejercer sus derechos, pueden, digamos, tener un cierto grado de control sobre esas decisiones que se toman sobre ellos utilizando esos algoritmos. Por ejemplo, otros derechos como el derecho de portabilidad, es decir, la posibilidad de transmitir los datos que estamos utilizando con un proveedor hacia otro proveedor y, por ejemplo, también obligaciones para las entidades que tratan datos de carácter personal. Por ejemplo, la obligación de notificar en ciertos casos las brechas de seguridad cuando hay un problema de seguridad que pueda afectar a los datos personales. Por lo tanto, una vez que garantizamos una protección más sólida de los derechos y las obligaciones de las entidades que tratan datos de los que nosotros llamamos los responsables del tratamiento son más claras, hay un elemento general que es muy importante y eso me gustaría destacarlo, que es la confianza. No podemos, digamos así, en la sociedad en la que estamos, probablemente sin la confianza del usuario en que sus datos de carácter personal se tratan de forma adecuada, va a ser muy difícil desarrollar cierto tipo de servicios. Por otro lado, lo que el reglamento trata es cambiar un poco el enfoque y ir hasta cierto sentido, no hacia la autorregulación, sino a la asunción de responsabilidad por parte de las entidades, que se use más el principio de rendición de cuentas, lo que se llama el Accountability Principle, pero rendición de cuentas como un elemento fundamental. ¿Cómo hacemos eso? Intentando reducir las cargas administrativas. Anteriormente, para tratar datos era necesario en muchas legislaciones nacionales registrar los ficheros, realizar una serie de trámites con la Autoridad de Protección de Datos, etcétera, etcétera. Todas esas cargas administrativas se han reducido al mínimo o incluso se han suprimido. A la vez,
en un elemento de interés, aunque bueno, a veces no es bien comprendido, se amplió y se hizo un régimen sancionador tratando de garantizar que el régimen sancionador es realmente efectivo, disuasorio y proporcional. De esta forma, pues se introdujeron, y probablemente ustedes están tienen información sobre algunas decisiones de la Autoridad de Protección de Datos, la posibilidad de introducir sanciones basadas en porcentajes sobre el volumen de negocios anual, etc. Siguiente, por favor. Otros principios fundamentales, como dices, incorporar, y esto también parte del principio de rendición de cuentas, lo que es las medidas de protección a la privacidad desde el diseño y por defecto, es decir, que cuando se está creando un sistema de información, cuando se está diseñando un sistema de tratamiento de datos, que la privacidad o la protección de datos sea un elemento que se tenga en cuenta desde el diseño, desde el comienzo, y esto es algo que se importó desde la ingeniería del software. La privacidad por defecto, que implica que cuando se diseña ese sistema, por defecto debe estar configurado para garantizar el mayor nivel de privacidad. Otro elemento importante es la cuestión de la neutralidad tecnológica, en el sentido de que la normativa debe ser lo suficientemente flexible como para poder permitir su aplicación a la vez que evoluciona la tecnología. Eso hay un elemento también relativo a la labor, por ejemplo, que realizan las autoridades de protección de datos, pero en ese sentido la legislación ha de permanecer neutra y debe permitir ser interpretada en relación a sistemas o elementos que van a surgir con posterioridad al momento en que dicha legislación ha entrado en vigor. Por ejemplo, nadie podía anticipar cuando se estaba discutiendo el Reglamento General de Protección de Datos algunas de los desarrollos que estamos viendo hoy en temas de inteligencia artificial o en temas de Big Data. Y un elemento que sirve para medir en cierta medida el impacto o la bondad de la legislación es cómo esta legislación es capaz de reaccionar o es capaz de interpretar o es capaz de dar pautas para ese nuevo tipo de tratamientos, ese nuevo tipo de tecnologías que no estaban presentes en el momento en que esa legislación se hizo realidad. Aunque, bueno, siempre se dice algunas veces que la legislación siempre llega 5 minutos tarde. Bueno, en este caso se está intentando, y yo creo que la experiencia hasta el momento es positiva, la legislación, conforme surgen nuevos retos, está todavía dando respuestas y esperamos que siga siendo así en el futuro. Luego hay un elemento que es fundamental también, que es el tema de la continuidad de la protección. Es decir, de forma interna quiere decir que todos los tratamientos de datos que se realizan en un sistema deben garantizar un nivel equivalente de protección. Y hay un elemento que es relevante en este caso, que es lo relativo a las transferencias internacionales de datos. Nosotros solemos decir que la ambición de este reglamento, o lo que pide este reglamento, es que cuando los datos viajan y salen fuera de la Unión Europea, la protección de esos datos viaja con ellos. De forma manera que garantizamos a lo largo de todo el ciclo la protección efectiva de dichos datos. Para eso hay toda una serie de instrumentos. Probablemente ustedes ya se hayan enfrentado al uso de alguno de ellos, por ejemplo, las cláusulas contractuales estándar, pero básicamente hay 3 elementos o 3 herramientas básicas que permiten esas transferencias desde la Unión Europea a otros países o organizaciones internacionales, que son las decisiones de adecuación. Las decisiones de adecuación que básicamente implican que el país al que se considera adecuado se hace equivalente, entre comillas, a un Estado miembro de la Unión Europea a la hora de realizar un tratamiento de datos, a la hora de transferir datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un futuro hubiera una decisión de adecuación entre la Unión Europea y Chile, los datos de carácter personal podrían viajar libremente de la Unión Europea a Chile y viceversa. Luego hay otros elementos que están basados en lo que nosotros llamamos salvaguardas apropiadas. Por ejemplo, como he citado, las cláusulas contractuales estándar, que son acordadas entre
la entidad que transfiere los datos y la entidad que recibe los datos sí que establece una serie de obligaciones para ambas partes y que permite el respeto de los derechos de los titulares de los datos. Otros sistemas que se pueden tener en cuenta: acuerdos internacionales, certificación, códigos de conducta, toda una serie de elementos que permiten que se realicen esas transferencias. Incluso en algunos casos, cuando no disponemos ni de una decisión de adecuación ni de salvaguardas apropiadas, siempre podemos recurrir a algunas excepciones que están incluidas en el reglamento. Luego hay un elemento que es lo que nosotros llamamos igualdad de condiciones, para garantizar la igualdad de condiciones, y es el ámbito territorial de aplicación del reglamento. Se ha hablado mucho sobre ello. Hay muchas interpretaciones y yo creo que también hay algunas veces algunas interpretaciones que quizás no sean del todo correctas. De la forma más sencilla, ¿cuándo se aplica el reglamento general de protección de datos a entidades que no son entidades de la Unión Europea? En dos ocasiones. Cuando esas entidades ofrecen servicios de forma directa a los ciudadanos de la Unión Europea, o cuando esos tratamientos o esas entidades realizan tratamientos que se basan en la elaboración de perfiles pues de ciudadanos, y en este caso de ciudadanos o personas que residen en la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Quiere decir que todas las personas, todas las entidades que interactúan con ciudadanos de la Unión Europea o con personas que residen en la Unión Europea están sujetos al reglamento. No necesariamente. Si, no sé, por ejemplo, un ejemplo que puedo poner, si yo realizo una reserva de hotel con un hotel en Santiago de Chile, ese hotel de Santiago de Chile o la entidad que gestione ese hotel no está bajo el reglamento, estará bajo la legislación chilena de protección de datos. Si una empresa de forma ofrece servicios directamente a los ciudadanos de la Unión Europea, y hay una serie de criterios para medir eso o para tratar de adivinarlo, en ese caso esos tratamientos sí pueden estar sujetos al Reglamento General de Protección de Datos. De la misma forma que si el objetivo del tratamiento de esa empresa es realizar esa actividad de perfilado, y esa actividad de perfilado se realiza sobre ciudadanos o apunta a ciudadanos de la Unión, residentes en la Unión Europea, también estará bajo el reglamento. Pero estos son casos muy específicos, muy concretos. Yo creo que todos tenemos en mente a qué entidades se le puede aplicar eso, y no lo que debemos tener claro es que no siempre, no simplemente porque haya alguna interacción entre ciudadanos de la Unión Europea, residentes de la Unión Europea, y entidades en terceros países, no se aplica directamente el reglamento. Siguiente, por favor. Una de las virtualidades, uno de los elementos fundamentales del reglamento, y no solo del reglamento, sino de otras muchas legislaciones en el mundo, es su aplicación horizontal, es decir, que abarca tanto al sector privado como al sector público. ¿Por qué se hace eso? Pues, bueno, en primer lugar, por el aumento o el intercambio de datos entre sectores. Por ejemplo, hoy en día se están desarrollando tecnologías que permiten pues, la generación de datos en los vehículos que conducimos diariamente, y esos datos son intercambiados, en ocasiones son intercambiados tanto con entidades privadas, pero también como con entidades públicas. Podemos pensar en el envío de una señal de alarma cuando un vehículo ha sufrido un accidente. Por otro lado, hay cada vez una línea un tanto más difusa entre el sector público y el sector privado, sobre todo si pensamos en todas las actividades o desarrollo de servicios públicos que se desarrollan con sistemas de colaboración público-privada. Y luego están los elementos de cooperación internacional. En ese sentido, entendemos que un régimen horizontal es la mejor solución, porque incluso para el sector público no es necesario tener una excepción general, sino simplemente podemos incluir las características específicas dentro de las adaptaciones o las limitaciones que sean necesarias. Hay los elementos
críticos a la hora de determinar, de desarrollar este elemento son, por un lado, las bases legales del tratamiento, es decir, cuáles son las bases que me permiten tratar los datos, que puede ser consentimiento, una relación contractual, el ejercicio de una autoridad pública otorgada por la ley, la autorización de tratamiento en una ley, también el interés legítimo, por ejemplo. Luego, pues tenemos una serie de derechos, reglas especiales para el tratamiento de datos especialmente protegidos, pero todo eso pues para conformar un abanico de elementos de protección que tienen que estar bien definidos. Siguiente, por favor. Ya he mencionado antes un poco, pero tenemos también un elemento fundamental, son las transferencias de datos. Como he dicho al comienzo, nos encontramos con un instrumento que dentro de la Unión Europea es uno de los elementos fundamentales del mercado interior, es decir, que garantiza el libre flujo de datos en la Unión Europea, pero también es un elemento muy importante las transferencias internacionales de datos para garantizar que el flujo de datos entre los Estados miembros y sus socios comerciales en otros países pues se desarrolla con normalidad, utilizando pues, los instrumentos que hemos indicado antes. Por ejemplo, a la hora de adaptar, a la hora de hablar de sanciones, hay posibilidades de mitigar o no utilizar esas sanciones con los organismos públicos y se establecen también excepciones para algunas garantías para elementos que son de interés público, por ejemplo, los servicios de estadística o cuando tratamos datos con fines de investigación. Siguiente, por favor. Luego hay un elemento, y este elemento, bueno, es el elemento fundamental del régimen, que es la necesidad de garantizar una supervisión efectiva a través de una autoridad independiente, lo que se viene a llamar las autoridades o las agencias de protección de datos. Precisamente en el caso de Chile, una de las cuestiones que ha sido objeto de debate durante los trámites iniciales, la primera discusión de la ley en el Senado, es cómo configurar la Autoridad de Protección de Datos o la futura Autoridad de Protección de Datos en Chile, si dicha autoridad debería ser el Consejo de Transparencia o se había que crear una autoridad ex novo y cuáles serían las características un poco de esa nueva autoridad. Nosotros creemos, y así lo refleja el reglamento, que es importante primero contar con una autoridad de control específica, sin entrar en el debate, y que es importante tanto para los ciudadanos como para las empresas. Para los ciudadanos porque es un punto de contacto accesible para cualquier consulta y reclamación y porque le evita al ciudadano pues, tener que acudir necesariamente a la vía judicial para ejercer ciertos derechos que puede ejercer a través de esta autoridad de una forma mucho más sencilla y cómoda. También, desde el punto de vista del ciudadano, refuerza su posición frente a los operadores económicos, a la vez que estos operadores económicos tienen siempre la posibilidad de contrastar o de impugnar decisiones que ellos piensen que no son las decisiones adecuadas que hayan sido tomadas por la Autoridad de Protección de Datos en relación a una cuestión que les afecta. Para las empresas es igualmente importante que la autoridad de control pueda garantizar una aplicación coherente de la norma en todos los casos. Eso se intenta a través del Reglamento General de Protección de Datos, en el caso de la Unión Europea, donde sabe que tenemos un gran número de Estados miembros y cada Estado miembro tiene su autoridad, a través de mecanismos específicos, por ejemplo, el Comité Europeo de Protección de Datos, una de cuyas funciones precisamente es facilitar esa aplicación coherente en todos los casos para que las decisiones que se adoptan, por ejemplo, en Francia, no correspondan a interpretaciones diferentes de las decisiones que se puedan adoptar en casos similares en otros países, sea Alemania, Italia o cualquiera. Y luego también es importante tener en cuenta que las autoridades de protección de datos disponen de elementos, de cajas de herramientas más flexibles que las autoridades judiciales. Es decir, la Autoridad de Protección de Datos puede realizar y realiza normalmente y debe realizar su función de asesoramiento, puede recomendar,
puede lanzar avisos, puede realizar actividades para conocer cómo funciona un sector económico o parte de un sector económico y ofrecer recomendaciones después de un análisis de los tratamientos. Y en ese sentido, las autoridades de protección de datos tienen un nivel de capilaridad que es difícil encontrar en otros operadores que, bueno, cuyas posibilidades son más limitadas. Siguiente, por favor. También es importante, y aquí enlazo con lo que comentaba al principio, la Autoridad de Protección de Datos, al igual que otros elementos, y al igual incluso la empresa, debe prestar atención a cómo evoluciona la situación tecnológica, los nuevos desarrollos, las nuevas actividades comerciales y económicas para adaptar, ofrecer orientaciones directrices para adaptar la evolución o la interpretación de la normativa al contexto tecnológico y económico. Para ello es muy importante garantizar también la independencia de la autoridad, cuyas resoluciones sean objetivas e imparciales, que sea vista como un árbitro neutral entre particulares y empresas, que supervise también al sector público y que, a su vez, pues, coopere a nivel internacional con otras entidades, puesto que hoy en día hay una cosa también que es más que evidente. Hay problemas en el ámbito de la protección de datos como en otros ámbitos que necesitan realmente de la cooperación internacional para ser resueltos. Y cada vez vemos más ejemplos en ese sentido de colaboración, no solo entre autoridades de protección de datos de la Unión Europea, que están obligadas, sino entre estas autoridades y autoridades de otros países. En ese sentido, por lo que vemos de la evolución de la normativa de convergencia, entendemos o vemos que las autoridades de protección de datos se están reconociendo cada vez más en el contexto de las modernas legislaciones de protección de datos como un elemento central y básico de dichas legislaciones. Siguiente, por favor. Como saben ustedes, el Reglamento General de Protección de Datos se aprobó en el año 2016, entró en aplicación efectiva en 2018 y 2 años después se hizo un primer informe por parte de la Comisión Europea sobre la aplicación del reglamento. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones después de esos 2 años? En primer lugar, ver que los individuos, las personas, hacen cada vez más y mejor uso de sus derechos. Más reclamaciones ante la Autoridad de Protección de Datos, más consultas, más petición de información. Y eso es un elemento fundamental para, como decíamos al principio, poner a la persona como protagonista del tratamiento de sus datos y darle la posibilidad de gestionarlos y de tener control sobre el uso de esos datos. Luego, un gran número de orientaciones y recomendaciones del Comité Europeo de Protección de Datos y de la Autoridad de Protección de Datos sobre aspectos novedosos, incluyendo también la consulta pública. Hay muchísimas guías y muchísimas opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos a las que ustedes pueden echar un vistazo, desde interpretación de cómo realizar transferencias internacionales, cuáles son las garantías, hasta opiniones sobre tratamientos específicos relacionados no solamente con la videovigilancia, pero también con otros tratamientos. Ahora se trabaja en cuestiones de inteligencia artificial, es decir, una aproximación dinámica a la necesidad de ofrecer esa información, esas directrices que puedan ayudar a empresas como las suyas a poder desarrollar sus tratamientos de forma conforme con la legislación. También se ha detectado que las empresas están poniendo sus datos en orden. Utilizan nuevos sistemas para tener control sobre los datos que procesan, cómo los utilizan, cómo los conservan, cómo se comparten. Muchas de esas empresas, incluso las que no están obligadas, han incorporado a sus plantillas a los llamados oficiales de protección de datos, y esos oficiales de protección de datos que dan internamente asesoramiento a la empresa o a la entidad están llevando a cabo un papel fundamental. Y luego el informe también habla del refuerzo, o estamos hablando del papel de la Autoridad de Protección de Datos también, sobre todo en esa cooperación transfronteriza con diversos organismos. Siguiente, por favor. Hay
Y esto, bueno, esto siempre es una cuestión que hay, de luego, diversas perspectivas y diversas visiones, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la protección de datos desde nuestra perspectiva? Por un lado, y yo creo que lo he mencionado antes, la confianza de los usuarios como base para la economía digital. En ese sentido pueden ver, bueno, no solamente las decisiones de la Autoridad de Protección de Datos, pero pueden ver cómo cada vez hay una mayor conciencia por parte de los ciudadanos sobre el uso de sus datos por parte de sus operadores. Y como hemos dicho antes, la confianza es un elemento fundamental. Hay servicios, o cada vez hay más personas que deciden o que piensan que no van a utilizar determinados servicios si ellos no sienten que sus datos van a ser tratados de forma correcta y que no van a ser perjudicados. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Si los ciudadanos entienden que la normativa de protección de datos protege sus derechos fundamentales, estarán mucho más abiertos a permitir el tratamiento de esos datos, incluyendo pues, la transferencia de los datos. Por otro lado, la privacidad, la protección de datos como punta de venta. ¿Por qué? Porque la confianza de la que estamos hablando constituye una ventaja competitiva, y eso se ve en cómo evoluciona algunos mercados en algunos sectores. Aquellas empresas que apuestan por la privacidad, que apuestan por desarrollar políticas de protección de datos, acercarse a sus clientes, en este caso, en tanto que titulares de datos de carácter personal, generan ventajas competitivas respecto a otros operadores del mercado. Es verdad que a veces en ciertos sectores se puede apreciar que hay entidades que pueden decir, bueno, yo no sigo esto o no lo sigo del todo y adquiero una ventaja competitiva, bueno, de otro orden. Pero para eso está la Autoridad de Protección de Datos, para detectar dónde se producen esos problemas y para garantizar, digamos, que haya un level playing field, es decir, que todas las entidades en un sector determinado jueguen en el mismo terreno. Siguiente, por favor. Luego también es fundamental, como decía, el control sobre el uso de los datos personales, por ejemplo, el principio de minimización de datos, es decir, solo utilizar los datos que sean necesarios. Antes era más fácil ver cómo se pedían datos que no eran estrictamente necesarios para la ejecución de un servicio, para la prestación de ese servicio por parte de una entidad, pero poco a poco vemos cómo las entidades van ajustando, van aprendiendo a gestionar ese elemento. Luego hay, bueno, pues elementos de oportunidades de mercado para el desarrollo de tecnología de mejora de la privacidad. Podría poner muchos ejemplos, pero desde simplemente empresas que ofrecen servicios de asesoramiento de protección de datos, empresas que desarrollan tecnologías específicas o aplicaciones específicas para esa cuestión, o servicios orientados precisamente al desarrollo de la privacidad. En ese sentido sí que hay y se detecta ese nicho de mercado. Siguiente, por favor. Luego, bueno, pues ahí aparecen algunos ejemplos de entidades que han utilizado de una forma o de otra, o que ofrecen servicios de la sociedad de la información modernos, pero sin embargo han tenido éxito utilizando, bueno, pues una política de protección de datos adecuada. Y por último, entendemos que esta normativa facilita las operaciones a nivel mundial, un poco las operaciones económicas. Se habla mucho, bueno, pues en la presentación el reglamento representa una tendencia mundial, hay quien habla del Golden Standard. Nosotros entendemos que no se trata tanto de un estándar, sino se trata más de la convergencia, porque lo que detectamos es una mayor convergencia a nivel global, a nivel mundial, que quizás hablaremos ahora un minuto de ello, pero como ejemplo simplemente señalar que ya hay casi 130 países en el mundo que cuentan con una normativa de protección de datos. Siguiente. En ese sentido, una entidad
que aplique la normativa de protección de datos, que tenga una buena política de protección de datos, va a tener acceso a esos mercados, teniendo en cuenta que cada vez más, como decía, más países aplican normativas modernas de protección de datos y esa convergencia facilita, digamos, que esos tratamientos diseñados en el marco, un marco legal específico, sean compatibles con marcos legales similares. Siguiente, por favor. Ya para terminar, porque creo que estoy un poquito justo de tiempo, y por insistir en lo que venía señalando sobre la convergencia. Cuando hablamos del Reglamento General de Protección de Datos, hablamos, bueno, pues de la legislación de la Unión Europea, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un fenómeno creciente, un fenómeno global. Ahí creemos, o estamos convencidos de que se está desarrollando una convergencia global hacia un régimen moderno de protección de datos. ¿Cuáles son los elementos de un régimen moderno de protección de datos? Como hemos hablado antes, una legislación horizontal general, principios fundamentales de protección de datos, una serie de derechos del individuo y esa supervisión independiente de la que estamos hablando. Se está produciendo una evolución, no solo a nivel nacional, que también, o sea, yo creo que el ejemplo de Chile, que ya he utilizado en un par de ocasiones, es un ejemplo relevante de cómo a través de un debate con participación de todos los agentes sociales, debate de la sociedad civil y luego un debate legislativo muy rico que entendemos que va a finalizar pronto, pues, bueno, pues con una legislación que probablemente marque tendencia en la región. Pero también, aparte a nivel nacional, se ven esfuerzos por la creación de modelos regionales. ¿Qué tenemos? Aparte del Reglamento General de Protección de Datos, el convenio de la Unión Africana sobre seguridad y protección de datos y las normas de protección de datos regionales latinoamericanas, suramericanas. Voy a citar, bueno, son dos, en primer lugar, los principios de protección de datos de la Organización de Estados Americanos, que han sido recientemente modernizados, y también los estándares iberoamericanos de protección de datos, que fueron aprobados en 2017 por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que agrupa a las autoridades de protección de datos de los países latinoamericanos y que está desarrollando un trabajo extraordinario en este área, incluyendo, por ejemplo, el reciente desarrollo, yo creo que está a punto de publicarse, de las cláusulas contractuales estándar para su uso en Iberoamérica. Y más allá del modelo regional, tenemos también el ámbito multilateral. Tenemos el Convenio 108, que también ha sido modernizado, que es el único tratado multilateral vinculante en materia de protección de datos, que tiene más de 50 estados parte y algunos de ellos, en este caso en particular Argentina, Uruguay y México, son parte del Convenio 108. Uruguay ya es parte del Convenio 108 modernizado, que aún no ha entrado en vigor, pero ya ha sido ratificado por Uruguay. Argentina está a punto de ratificarlo y México entendemos que también lo hará pronto. Y entendemos también que hay otros países de Latinoamérica que estarían interesados en unirse a dicho convenio, que es una evolución del convenio ya de 1981, pero al igual que el reglamento europeo, pues adaptado a la evolución de las nuevas tecnologías y de los nuevos modos de comunicación y de los nuevos modos de tratamiento de datos. Y con esto, pues, finalizo mi presentación. Entiendo que ha sido una presentación muy general. Nosotros siempre estamos disponibles para atender cualquier consulta específica y, desde luego, ahora mismo estoy a su disposición para cualquier cuestión que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Ya tenemos un par de preguntas en el chat. Mientras tanto, te las comento. Voy a invitar al resto de los participantes a dejar sus preguntas en la parte de Q&A, y así en los minutos que nos quedan, Manuel nos va a poder orientar. La primera pregunta que tenemos es de Gabriela y dice: para ofrecer servicios a empresas e instituciones gubernamentales en la Unión Europea se dice que hay que estar sujetos al GDPR. ¿Pero qué significa eso de manera concreta? ¿Hay que sacar un certificado o realizar algún trámite?
No, no necesariamente. Si una empresa ofrece, como hemos dicho, servicios a otra empresa, pues lo que habría que ver es, en todo caso, desde qué tratamiento de datos estamos hablando y quién es el responsable de dichos tratamientos a la hora de determinar si se aplica o no el artículo 3, en este caso del GDPR, pero en principio una certificación, es decir, puede ayudar, pero no es una condición sine qua non para poder realizarlo. O sea, Como sería hemos más que dicho nada el antes, estar una en de las... cumplimiento. Exactamente, lo que hemos comentado antes un poco es que una de los elementos que ha tratado de resolver el reglamento es precisamente reducir las cargas administrativas, en ese sentido, para no tener a las empresas pues teniendo que hacer ese tipo de gestiones. Y también, hasta cierto punto, es un enfoque basado en el riesgo y también incluye la rendición de cuenta y la responsabilidad de la entidad. La entidad tiene que estar en disposición de poner en marcha los procedimientos y políticas que sean necesarios para cumplir con la legislación y ser capaz de demostrar que los está implementando. En ese sentido, se ha pasado de un modelo más basado en comprobar y verificar por parte de las autoridades a un modelo en el cual son las entidades las responsables de la puesta en marcha y de la gestión de las políticas de protección de datos. Perfecto. Eduardo también nos pregunta si existe algún programa de la Unión Europea para apoyar o informar sobre la protección de datos. Bueno, ahora mismo ha habido diversos programas y, por ejemplo, es el sitio web de la Comisión, se puede encontrar bastante información sobre el reglamento y las autoridades nacionales, muchas tienen programas específicos para proveer esas directrices o esas guías que se puedan necesitar en tratamientos específicos. Yo creo que, por ejemplo, lo más habitual sería un poco consultar las sedes de dichas autoridades donde se puede encontrar muchísima información sobre cómo aplicar la normativa. Programas específicos, ahora mismo de memoria no recuerdo ninguno, sé que ha habido algunos que se han ocupado de desarrollar, por ejemplo, documentos base, guías para el desarrollo de políticas específicas, pero toda esa información en principio debería ser disponible y debería estar pública. Por ejemplo, si estamos en el ámbito de las transferencias internacionales, la Comisión Europea no solamente ha aprobado, sino que ha publicado las cláusulas contractuales estándar que se pueden utilizar entre entidades de la Unión y entidades fuera de la Unión y que, por lo que sabemos, prácticamente se utilizan en el 90% de las transferencias que se realizan internacionales. Y en ese sentido se puede encontrar bastante información sobre cómo ponerlo en marcha. Fundamental también, como señalaba, el punto de entrada muchas veces a toda esa información son las autoridades de protección de datos, porque además es su responsabilidad. Perfecto. Y Manuel José nos pregunta en esa misma línea si hay alguna guía práctica de implementación que puedas recomendar. Me adelanto que nosotros conocemos una que es en gdpr.eu/checklist. Aprovecho de Sí, preguntarte si está bien exactamente. y si está bien la podemos compartir. También, por supuesto que sí. Como decía, hay toda una serie de elementos, pero, por ejemplo, es fundamental. Entiendo que a veces son documentos que muchas veces no están dirigidos, porque eso es un problema, a veces no se dirigen al público en general o son demasiado especializados a veces o no tienen la suficiente capilaridad como para ofrecer la información por capas, es decir, información más general y luego voy, pero tanto en el sitio web de la Comisión como el del Comité Europeo de Protección de Datos como otras entidades ofrecen información sobre la implementación, pero el que señalaba desde luego es un muy buen ejemplo. Muchas gracias, se los dejamos en el chat ahora a los participantes. Tenemos más preguntas. Ahora Gabriela nos dice si es legal enviar correos ofreciendo servicios digitales tanto en el sector público como en el sector privado.
Bueno, eso es una pregunta compleja, porque ahí no es, o sea, es protección de datos, pero también es la legislación sobre lo que llamamos privacidad electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, con carácter general, el envío de esos correos a personas va a requerir tener o el consentimiento previo de esa persona o que se realicen en el marco de una relación existente previamente. Siempre además con la salvedad de que estas personas pueden en cualquier momento decir no quiero volver a recibir esos correos. Por lo tanto, siempre es importante digamos así, recoger o verificar qué legislación se aplica y cómo aplicarla de forma efectiva, sobre todo cuando se trata de, pues, bueno, de la oferta de bienes y servicios a particulares. ¿No? Realmente en el entorno comercial, si es de una empresa a otra empresa, es diferente, pero cuando se trata de envío a particulares hay que tener en cuenta esas consideraciones que señalaba. Perfecto. Acá Luis Fernando nos pregunta, si no necesito un certificado, ¿cómo puedo tener certeza de mi nivel de cumplimiento del GDPR? Bueno, hombre, normalmente le corresponde a la entidad cuando va a poner en marcha un tratamiento de datos de carácter personal, realizar, digamos así, un poco la exploración de la normativa, qué elementos de la normativa ha de aplicar y cómo, de forma previa a la puesta en marcha de ese tratamiento. Por ejemplo, no sé, ¿qué tipo de datos vamos a tratar dentro de datos de carácter personal? ¿Necesito datos biográficos o necesito más datos? No va a ser lo mismo tratar datos en el ámbito, no lo sé, de una entidad puramente comercial a los datos que va a tratar, por ejemplo, una entidad que vaya a ofrecer servicios médicos y que por lo tanto va a tener acceso a datos, lo que llamamos categorías especiales de datos, que van a necesitar salvaguardas diferentes y más acentuadas a la hora de llevar a cabo esos tratamientos. Por lo tanto, lo que hay que hacer un poco es recorrer la legislación, ver cuáles son los elementos que debemos considerar y utilizar por ejemplo, lo que hablamos, los principios de privacy by design o privacidad del diseño, privacidad por defecto, todos esos elementos, todas esas utilidades, pues para de forma previa a realizar o a comenzar ese tratamiento. En algunos casos esto puede ser muy sencillo, ¿no? Porque si es una pequeña empresa que realiza un tratamiento de datos limitado, no necesita digamos, demasiados elementos. Pero si estamos hablando, por ejemplo, y permítame utilizar el mismo ejemplo, de una empresa que va a ofrecer servicios médicos y que por lo tanto va a acceder presumiblemente a los datos de salud de sus clientes, ahí los requisitos son mayores y debe tener en cuenta más elementos. Probablemente en algunos casos deberían buscar asesoría especializada si es necesario, pero para muchos tratamientos probablemente eso no sea necesario o con la información que ya se encuentra disponible públicamente se puede llevar a cabo. Manuel, y yendo a datos en el área de la salud, Andrea nos pregunta si hay alguna casa certificadora de compliance con el GDPR que podrías recomendar para el área de datos de salud. Pues mira, en ese sentido probablemente no puedo dar ningún nombre específico. Lo que sí puedo decir es que los procedimientos de certificación son un elemento, digamos así, que muy importante. En ese sentido fue algo un poco que se importó al reglamento desde otras áreas, pues precisamente como una posibilidad de ofrecer a las entidades un sistema de tener, digamos así, garantía de que los tratamientos que realizan se realizan conforme a la legislación. Es un procedimiento que puede parecer complejo y hay entidades que certifican, pero el procedimiento es básicamente como el que se utiliza en otras áreas. Si te quieres certificar, tienes que cumplir una serie de elementos, alguien vendrá a verificar que se cumplen esos elementos y expedirá pues una certificación con una validez determinada por un tiempo determinado y sujeta
a ciertas condiciones, pero lamentablemente ahora mismo no te puedo indicar un nombre específico, pero seguro que hay entidades que proveen esos servicios. Excelente. Nos quedan todavía un par de preguntas. Quiero Sin invitar, nos problema. quedan pocos minutos, así que quiero invitar a alguien si tiene una última duda que la haga ahora, que nos están quedando todavía unos breves minutos para dar respuesta. Matías nos pregunta cuál es el mínimo de adecuación que exige la Unión Europea para que un país cumpla con la normativa en esta materia. Vamos a ver. Esa es una muy buena pregunta. Lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos, y también ha sido confirmado por la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia, es lo que se busca es lo que llamamos un nivel esencialmente equivalente. Essential equivalent, que no tiene muy buena traducción al español, pero vamos, esencialmente equivalente. ¿Quiere eso decir que la legislación de ese país sobre el que se está haciendo un procedimiento, una decisión de adecuación, tiene que ser una fotocopia del Reglamento General de Protección de Datos? No. O sea, cada país tiene su tradición legislativa, tiene su forma de legislar, es libre de legislar conforme a su derecho y conforme crean convenientes sus legisladores, y perdón por la redundancia, y lo que busca una decisión de adecuación, un proceso de adecuación, es encontrar las identidades entre los dos sistemas y ver si esas identidades son suficientes para considerar que los regímenes son convergentes, que hay una equivalencia esencial. ¿Cómo hacemos eso? Normalmente hacemos eso mediante un proceso de estudio de la legislación, mediante contactos con las autoridades, y utilizamos como elementos de juicio no solo lo que dice el reglamento, sino, por ejemplo, la guía que en ese sentido ha publicado el Comité Europeo de Protección de Datos. Hay un par de documentos relacionados con el nivel de adecuación, sobre cuáles son los elementos mínimos que hay que considerar y cómo se tienen que definir, y esa es la guía básica que se utiliza. Una vez que la Comisión ha terminado su análisis, que es un análisis legal, específico, en contacto con el país, normalmente tenemos que buscar la opinión del Comité Europeo de Protección de Datos y también de los Estados miembros. Si las opiniones son positivas, esa propuesta de decisión se lleva a aprobación por parte del Colegio de Comisarios y entra en vigor. Como he dicho antes, una vez que una decisión de adecuación está en vigor, equivale al libre flujo de datos entre la Unión Europea y el país del que se trate. Pero como toda decisión en mi vida, pues es una decisión dinámica, ¿eh? Y, por ejemplo, ahora estamos revisando las decisiones existentes y normalmente cuando hay una decisión, pues cada cierto tiempo se revisa a ver si las condiciones son las mismas o si es necesario hacer algún ajuste. Es decir, va a haber siempre un diálogo permanente entre la Comisión, entre la Unión y este país, pues para que esa decisión de adecuación se mantenga en el tiempo y funcione de la mejor forma posible. Pero como he dicho, es una legislación equivalente, pero no es necesario que sea una copia, que no sea una fotocopia. Y muy importante, que esa legislación no sea solo una legislación que está en los libros, sino una legislación que se aplica de forma efectiva y que, por lo tanto, protege de forma efectiva el derecho de los ciudadanos o de los particulares, en este caso. Gracias. Perfecto. Nos quedan 3 preguntas y creo que hasta ahí podremos llegar con el tiempo que nos queda. Philip nos pregunta si hay que publicar que se cumple con el GDPR en un servicio de software en Internet. Es decir, yo tengo que publicar que cumplo con el GDPR. Normalmente lo que habría que publicar en todo caso es la política de privacidad de la entidad, ¿de acuerdo? Y ofrecer a los titulares de los datos la información que precisan de acuerdo a lo que se establece en la legislación aplicable, en este caso en el reglamento. Y el reglamento pues señala de forma clara cuáles son los elementos mínimos que hay que ofrecer, que hay que dar al individuo. ¿Para qué? Para que el individuo pueda adoptar decisiones informadas, que es de lo que se trata. La idea del principio de información es un poco como la puerta hacia el consentimiento por parte del usuario. Si la información no es buena, el consentimiento del usuario
o de la persona no es de calidad y por lo tanto pues puede estar viciado. Por eso es importante que las políticas de privacidad sean completas, se den en un lenguaje claro, entendible por el ciudadano, no esos documentos de 50 páginas que nadie lee y que siempre se ha detectado como uno de los principales problemas en ese ámbito. Simplemente ahí se puede, y se ha dicho en otras ocasiones, utilizar por capas, doy un primer nivel de información que sea al menos suficiente para que se pueda tener el titular de los datos de la información, y si necesario voy añadiendo más información. Pero en ese sentido ese sería el elemento básico, la política de privacidad, siempre en relación con el tratamiento que se realice o que se pretenda realizar. Clarísimo. Y teniendo en cuenta pues, los elementos que sean una información clara, de forma que la persona pues, pueda adoptar la decisión de forma informada. Muy claro, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Sin duda, me imagino que todas estas empresas van a tener un montón de preguntas en el futuro cuando se acerquen más a la normativa, pero de verdad, toda la información que nos entregaste hoy es de tremendo valor, así que muchísimas gracias a nombre de ProChile y a nombre de la misión de Chile ante la Unión Europea, y gracias también a la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea por hacer esto posible. Para cerrar esta sesión, quiero invitar al ministro consejero Álvaro Jara, encargado de negocios de la misión de Chile ante la Unión Europea, para que dé unas palabras de cierre a nombre de ProChile y la misión. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y muchas gracias también al equipo de ProChile y de la misión por que estuvieron trabajando en esto por hacerlo posible. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, ha sido un éxito increíble este seminario. Llegamos a tener 78 personas conectadas en algún momento. Creo que eso habla bien de la oportunidad de hacer instancias como la que organizaron ustedes junto con nosotros. Agradezco la presencia de la gente que estuvo conectada. Agradezco también, sobre todo, la participación de Manuel García Sánchez. Demuestra el apoyo que nos está dando la Unión Europea, la Comisión, en este sentido, así que yo quería destacar la presencia de Manuel y lo importante y claras que fueron sus palabras. De repente este tipo de instancias son más importantes que cualquier documento que se pueda hacer al respecto, o de cualquier instructivo. Entonces yo creo que esta parte del diálogo dinámico es una herramienta, un instrumento que podemos desarrollar en el futuro para seguir en este tema y para también abordar otros temas que son importantes para las pymes de nuestro país y para el desarrollo. Entonces yo creo que tenemos una tarea pendiente. Importante el reglamento, se ha posicionado como un estándar global en la protección de datos personales desde el 2018. Durante la presentación escuchamos sobre sus principales lineamientos, incluidos los principios generales, el ámbito de aplicación, etc. El hecho de que el reglamento se aplique independientemente de que el tratamiento de datos tenga lugar al interior de la Unión Europea o fuera de ella, revela la importancia de que empresas y entidades chilenas conozcan las obligaciones y facultades que este instrumento establece. A partir de lo expuesto me gustaría relevar tres ideas o tres aserciones. La primera es que Chile está comprometido con la promoción de derechos fundamentales a la intimidad y la protección de los datos personales. Este es un valor compartido y un compromiso que compartimos con la Unión Europea. Esto está recogido en el proceso de modernización del acuerdo de asociación que está en negociación en este momento, que considera disposiciones tanto en el pilar político como comercial orientados a proteger estos derechos. En este contexto, aprovecho la oportunidad para destacar la participación de la Dirección General de Justicia y Consumidores en este seminario, que tiene un contexto más amplio, teniendo en cuenta el apoyo que está dando al Congreso Nacional en el proceso de la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, la número 19.628. La segunda idea es la relativa a la dimensión económica de la circulación transfronteriza de los datos y su protección. Junto con proteger estos derechos, Chile busca promover las condiciones necesarias para el desarrollo de la tecnología y la innovación, asegurando
la participación de las pequeñas y medianas empresas en esto. Los datos serán cada vez más importantes para el desarrollo de la economía digital y las principales tecnologías que la catalizarán, entre ellas la inteligencia artificial, las cuales están basadas obviamente en los datos. Al mismo tiempo, nuevas tendencias de consumo demandan a las empresas resguardar los datos de sus clientes debidamente y con ciertos estándares. Es por eso que la clave de las pymes, es por esto que es clave que las pymes tengan las capacidades para adherir a este estándar que les ofrecerá la posibilidad de integrarse plenamente en el mercado europeo, abriendo nuevas oportunidades de colaboración con el sector de innovación de la UE y contribuyendo al posicionamiento de Chile como un país de confianza a la vanguardia de la protección de los datos personales. Por último, una tercera idea se refiere a la cooperación entre Chile y la UE, que en este ámbito, como en muchos, es clave. En Chile entendemos la importancia de este reglamento, pero para alinearse con sus obligaciones, había cuenta que somos un país de economía en transición, el acompañamiento y cooperación por parte de la Unión Europea es esencial para lograr un proceso de adhesión inclusivo que asegure la participación de las pymes. Trabajar juntos por cerrar brechas para garantizar la protección de datos es una condición fundamental para promover la convergencia normativa en el marco de la economía digital. Bueno, nos vamos cerramos esta instancia con tareas pendientes. Que es ver cómo vamos a cooperar más dinámicamente con la Comisión, en términos de que nos ayuden a esclarecer puntos que están a lo mejor en una zona crisis, ver la operacionalidad en términos de la legislación chilena y ver cómo se adaptan las pymes a estos altos estándares. Así que nos vamos hoy día con bastantes tareas y yo creo que vamos a seguir en esta senda, hacer este tipo de seminarios, junto con ProChile, junto con la Comisión y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que yo me despido y le agradezco la participación. Hasta luego. Muchísimas gracias nuevamente, Manuel. Que tengan un excelente día en Chile, buena tarde ya para quienes están en Europa, y varios estaban consultando si el material iba a estar disponible. Va a estar disponible en las plataformas digitales de ProChile, tanto en los canales de YouTube como en el centro de conocimiento al que pueden acceder todas las empresas chilenas. Así que bienvenidos a volver a revisar el material ahí, y nuevamente, de verdad, Manuel, de tremendo valor la información que nos entregaste. Estamos muy agradecidos de poder contar con tu presencia hoy. Gracias a ustedes, ha sido un placer, de verdad.